Buenos días, mi nombre es Hetzi Adanés Nevarraza López, estudio en la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Derecho, del grupo 3-4. Y en esta ocasión vengo a presentar el segundo video de la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos, quien le imparte el docente Saúl Guadalupe Saldaña. En este segundo video voy a hablar sobre la segunda unidad de la materia, la cual lleva por nombre la familia romano-germánica o neorromanista. La familia neorromanista o romano-germánica surgió a partir de la desaparición del Imperio Romano de Occidente y la creciente influencia del derecho germano. El orden legal romano no se eclipsó del todo, pero sí tuvo decadencias en sus instituciones, perdiendo la posición predominante que tanto tenía, así quedando la ley romana en rezago y distanciándose de su modelo clásico, debido al empobrecimiento intelectual, hasta que acabó por verse como una legislación basada en la costumbre. Más tarde, durante el siglo XI y XII, una serie de circunstancias redujeron al estudio y uso de la ley romana, y fue así como las antiguas ideas y conceptos legales de esta reaparecieron, y no solo en los trabajos de los juristas, los que ayudaron a crear una nueva ciencia del derecho, sino también sirvieron para la nueva creación de herramientas para posteriores prácticas forenses. Surgimiento de las universidades. Antes las universidades no eran como ahorita las conocemos, sino que más bien eran un conjunto de corporaciones entre los alumnos y los maestros, al estilo de los gremios, los artesanos y los comerciantes. A partir de la caída del Imperio Romano, esto desaparece y surgieron un nuevo tipo de escuelas que eran muy apegadas a los conventos y a las catedrales, y tenía por objeto preparar a los jóvenes para que ejercieran las funciones eclesiásticas. Por lo mismo de que era una escuela muy apegada a la religión, esto surgía como un impedimento para los jóvenes laicos, y por ello a estas escuelas se les denominaba como monásticas, siendo también las únicas que impartían un tipo de educación. Posteriormente, después, surgieron maestros independientes que impartían cátedra y cobraban cuotas voluntarias. La problemática aquí surgió por lo complicado que era este sistema educativo independiente, y los maestros se vieron en la necesidad de agruparse, así motivando a la creación de las universidades como hoy las conocemos, que fue en el siglo XII. Así nacieron las universidades autónomas y se le dio origen a las universidades formales. Las universidades medievales presentaban similitudes y diferencias importantes. Por eso al mundo universitario se le conoce como cosmopolita. Algunas características de las universidades de aquellos años es que el derecho romano y canónico fueron los dos sistemas jurídicos universales que se estudiaban en estas universidades. Además, los cursos que se impartían eran muy largos y tenían una gran exigencia académica. También eran de carácter social alto, lo que significaba que los que carecían de recursos no era tan fácil participar en un sistema educativo. Además, se aplicaban dos exámenes finales, uno privado y uno público. El privado lo aplicaban los maestros y el público era solemne y muy costoso para el alumno. Además, el estudio del derecho se basaba en dos principales aspectos: el derecho eclesiástico y canónico, el cual se basaba en las resoluciones de los tribunales eclesiásticos, y el derecho romano, que tenía su fundamento en las leyes justinianas. Se dice que el derecho romano es la base del sistema jurídico romano germánico y se perfeccionó y consolidó con las leyes codificadas y la doctrina jurídica. Algunas características de este derecho es la centralidad, la ley escrita, los códigos legislativos y las normas generales en los casos específicos. El derecho canónico. Este derecho es el derecho de la Iglesia Católica y está basado en el Nuevo Testamento y es un ordenamiento jurídico de confesión religiosa. La expresión del derecho canónico proviene del griego canon, que significa regla. Por eso, las primeras reglas del derecho recibieron el nombre de cánones. Las fuentes del derecho canónico son 4:
los libros del Nuevo Testamento, la costumbre, los cánones y los decretales. Los decretales son las disposiciones que tenían los papas. Las escuelas del derecho romano germánico se dividen en tres. La primera es la escuela de los glosadores. Y esta, a finales del siglo X, se comienza a florecer el comercio y las artes en las ciudades y se empieza a ver riqueza, lo que genera la necesidad de tener un derecho civil más desarrollado. De esta escuela surgió el jurista Accurcio, cuyo mérito fue realizar una selección de las 1000 glosas dispersas y llamó a su obra la Gran Glosa, la cual representó la culminación de la escuela de los glosadores, y su principal fundamento consistió en señalar: lo que la Gran Glosa no reconoce, la Corte tampoco lo reconocerá. La segunda escuela es la escuela de los ultramontanis. Esta data del año 1500, cuando la Universidad Francesa se convirtió en el centro de estudio del derecho romano, y su sostén fueron sus famosos juristas. El nombre ultramontani significa lo que está más allá de las montañas, y su principal característica consiste en mostrar menos interés en las observaciones de la glosa y mayor interés por la práctica legal. La última escuela es la escuela de los comentaristas, y esta escuela surge en virtud de que la escuela de los glosadores tenía el defecto de detenerse a la interpretación literal de los textos, y a finales del siglo XIII los juristas abandonaron este método y procuraron extraer de estos textos los principios generales aplicables a las necesidades básicas, iniciando así esta escuela, la cual estaba dedicada a las realidades sociales de ese tiempo. El derecho común. Este derecho se generó gracias a la ley romana medieval, cuando se convirtió en la piedra angular de la enseñanza del derecho en las universidades, y recibió este nombre cuando se generalizó en toda Europa. Este derecho se enseñaba en las universidades y era aprendido por los juristas, y posteriormente se aplicó en la corte y en las resoluciones judiciales. ¿Cómo fue la influencia del derecho romano en la historia del derecho español? Esta influencia da inicio en la conquista de España por parte de los romanos. Sin embargo, los romanos le permitieron a los españoles, en la caída del Imperio Romano, que conservaran tanto sus leyes como sus costumbres. Durante el siglo XI y XV, en España entra la aplicación del derecho común, el cual está formado por el derecho romano y el derecho canónico. En el siglo XIX y XX surgen codificaciones en los artículos de los principios del derecho romano, y en 1851 se nombra la Comisión para la elaboración del Código Civil, el cual es promulgado en 1889, y se inspiró en el Código Civil francés. El Código Civil español se compone de 4 libros, los cuales son las personas, los bienes, la propiedad y las obligaciones y contratos. El humanismo y la ciencia real. Los juristas humanistas tenían una afección hacia el derecho romano medieval y criticaban a los glosadores y a los comentaristas. La intención de esto era que se regresara a la interpretación de los siglos anteriores. Por otro lado, la jurisprudencia elegante. En el siglo XVII se convirtió en uno de los principales centros de estudio del derecho. Fue conocida y se gozaba de una gran reputación. Su objetivo era aplicar el derecho romano desde un punto de vista útil y eficaz. Por último, hablaré sobre el derecho moderno. Este derecho se caracteriza por ser codificado, es decir, estar plasmado en códigos, ser formal, coercible, es decir, que estás obligado a seguirlo, por tener normas dinámicas y generales, tener un énfasis en la responsabilidad individual, la división de los poderes y el uso de un aparato estatal para hacernos cumplir nuestras leyes. El derecho actual también busca aplicar los principios generales del proceso, para así evitar la violación hacia nuestros derechos humanos
y a las garantías individuales. Además, se busca especializar a los órganos jurisdiccionales y a su personal. Hemos finalizado la unidad 2 de la materia. Espero que el video haya sido comprendido y de su agrado. Gracias.